Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. A la gente que sigue también en Radio Betel, les saludamos y esperamos que siempre estén animados ahí en sus casas. Una de los descubrimientos nuestros y pasa por nosotros es que ponemos en los aparatos el programa, pero al final no lo oímos. No sé si a usted le pasa, pero a mí algo me puede despistar en un instante. O pues, vino un mensaje ahí y uno, ay, es de fulano de tal, tengo que verlo porque si no se va a perder el mundo. Entonces, vamos a leer el mensaje de urgencia y tal vez era para decirnos que Tigo nos ofrece los partidos del Mundial y por no sé cuántos pesos. Entonces, sí, en la casa hay quienes aprovechan bien, pero algunos somos algo despistados, hay que admitirlo, somos como despistados de la bolsa y también de la pista. Entonces, eso pasa. Ojalá que los hermanos en casa, los que oyen radio, se sientan y oyen también y puedan compartir con nosotros. Siempre es bueno recordar que no solo cuando tenemos una actividad es que tenemos que venir al culto, porque nosotros somos muy dados a eso. El día que nos toca, ni lo quiera Dios, puede haber el terremoto en Venezuela y ahí venimos para el culto. Pero otros días no hay terremoto, entonces allá nos quedamos viendo otras cosas y peor si juega México con Inglaterra. Más pretextos para seguirse quedando. Uno siempre tiene sus buenos ratos, pero hay que ver que el tema de congregarse sigue siendo importante. Los tiempos van a cambiar mucho y seguirán cambiando, pero congregarse va a seguir sirviendo. Los creyentes solitarios en las casas, después van a decir que nadie se acuerda de ellos. Ojalá que volvamos a revivir ese ánimo, aun cuando vivimos un poco lejos o vivimos un poco cerca, que revivamos el interés por seguir adelante, aunque la lluvia, que más bien hoy estábamos dando gracias por la lluvia, no sé si ustedes dieron gracias por la lluvia. Estamos hablando de todo, bajo una amenaza de ataque del niño. Es un niño grosero que viene, es un niño como esos maleducados que hay en algunas casas, es un niño que puede golpear a su papá. Bueno, es un niño muy feo el que viene. Mucho calor a temperaturas extremas, pero de pronto puede bajar. Puede haber un verano y de repente un vendaval que le vuela. Bueno, por cierto, hoy estaba experimentando vientos un poco rachados. No es mala palabra, sí racha, va. Entonces, vientos un poco rachados. Allí por la casa se sonaban las láminas. Quiere decir que estamos como que en un ambiente previo a eso y con el veranillo que viene, entonces va a ser un poco más largo, según dicen. Así que hay que orar al Señor. Los pronósticos del tiempo pueden decirnos una cosa, pero Dios puede hacer cambios en todo. Pues ojalá que el Señor permita que no lleguemos a tanto, porque por más que la cubeta de agua que tenemos nosotros no es suficiente para enfrentar cualquier verano fuerte. Ojalá que oremos siempre al Señor por todas estas cosas y que Él nos guarde. Estamos en la mano del Señor y siempre firmes aunque los tiempos sean malos. Eso hay que seguirlo demandando de nuestra propia vida. Firmes aunque los tiempos sean malos. Vamos a seguir con la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Este pasaje que toca para hoy es, bueno, lo divide del 4 al 11, pero aún así deja mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que nosotros necesitamos seguir conociendo, hablando, por ejemplo, de pactos, hablando de lo que Dios ya hizo con el pueblo de Israel, del nuevo pacto que lo recordamos precisamente con la cena del Señor, y necesitamos de verdad seguir aprendiendo de la palabra para que nuestra confianza en Él no descanse en nosotros, sino en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque nos has sostenido hasta este día. Nos sigues alentando, nos sigues fortaleciendo, nos sigues animando. Sabemos que hay días difíciles, a veces hasta el borde de la frustración, pero Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra nos han levantado y nos han animado para seguir adelante. Y hay una sola razón por esto,
que hemos conocido verdaderamente a Jesucristo, que es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y caminamos de acuerdo con Él. Señor, separados de ti nada podemos hacer, pero unidos a ti, realmente aprendemos a ser vencedores, victoriosos en Cristo. El mundo nos ofrece muchas malas noticias, pero la mejor noticia es que aunque pase lo que pase, Cristo sigue siendo nuestro Salvador glorioso y el Evangelio sigue garantizando la verdad para un pueblo en tinieblas también. El pueblo en tinieblas verá que el pueblo que está en luz, el pueblo que está en el Evangelio, el pueblo que ha identificado la gracia tuya y la ha hecho propia, ese pueblo sigue adelante a pesar de las dificultades. Y oramos para que nos bendigas a todos aquí presentes. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de venir. Algunos quizá tuvieron sus propios atrasos y no podemos juzgar a un hermano por no haber venido hoy. Sí podemos animarles, pero oramos, Padre, para que tú siempre pongas en el corazón de las personas el cumplimiento del principio bíblico de no dejar de congregarse. Es una decisión personal y es una intención de escuchar tu palabra. Así que ponemos delante de ti a los hermanos que están en casa, que si quieren participar hoy con nosotros de este tiempo, que pongan ellos su espacio, que estén dispuestos a oír a pesar de los ruidos de la calle, a pesar de los ruidos en la propia casa, que su corazón esté dispuesto también para seguir apuntando las enseñanzas de tu palabra en su corazón y si es posible en una libreta. Padre, oramos que tú bendigas a cada uno de nosotros, que sigas manifestándote en este momento especial de nuestras vidas y que salgamos con mucha gratitud después de participar de este tiempo aquí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, la palabra o el capítulo 3 de 2 Corintios tiene un enfoque de compartir el Evangelio y la actitud con la que deberíamos compartir el Evangelio es sincera, debe ser con sinceridad, porque nos permitirá al final encontrarnos ante la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Usted cree que va a ver la gloria de Dios un día? Nosotros vamos a ver la gloria de Dios y ahora el Evangelio nos da como un poquito de conocimiento acerca de lo que va a pasar y cómo aún el pueblo de Israel se enfrentó en algún tiempo con la misma gloria de Dios y no quiso responder. Más bien pidieron que hubiera un tal Moisés ahí, un Moisés que estuviera de intermediario entre Dios y el pueblo, porque no se sentían suficientes de encontrarse con la gloria de Dios. Nosotros tampoco somos suficientes. Nosotros no somos suficientes. Si hablamos de la gloria de Dios es por Cristo, nuestro Salvador. El evangelio que llegó a nuestras vidas, el mensaje que cambió, que transforma el ser de un ser delincuente espiritual a un ser comprometido con el Señor. Y en los primeros 3 versículos habla de cartas, somos cartas leídas. Unas cartas no escritas con puño y letra, son cartas escritas por el Espíritu en el corazón. Los creyentes seguimos siendo desafiados a vivir como creyentes en todo lugar, porque ahí nos miran, ahí nos observan. Estábamos hablando con unos hermanos acerca de eso y bueno, pero en la iglesia no hay problemas. No, cuando están sentados los hermanos ahí no hay. Pero si salimos puede ser que la iglesia sí tiene problemas. Y cuando tenemos problemas podemos exhibirnos tal cual somos. Aquí no quebramos un plato porque, bueno, y aunque estemos enojados con alguien, le decimos, Dios le bendiga, hermano, bienvenido a esta reunión. Pero puede ser que en otro lugar nosotros demos a conocer que tenemos algo. Pero alguien determina, alguien puede ver que nosotros no andamos de la mejor manera. Por eso el creyente en todo lugar donde viva, esté, permanezca, trabaje o esté viajando, somos llamados a estar en la presencia del Señor. Él está siempre ahí, aunque no lo percibimos, pero ahí está con nosotros. Entonces, si eso se demanda, es porque ya participamos, ya estamos adentro,
Ya participamos del glorioso ministerio de justificación del Espíritu, que es lo que nos enfocan los versículos 4 al 11. Participamos de ese glorioso ministerio de justificación del Espíritu, o sea, somos parte de la gente que ha sido salva por la gracia de Dios. Y sigue hablando ya en el versículo 4, recuerde, capítulo 3, 2 Corintios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Definitivamente esto tenemos que conectarlo con lo anterior. Somos cartas escritas por el Espíritu en el corazón. Nosotros ahora nos conducimos con la confianza que nos da el ser hechos hijos de Dios, y hay una confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. Y la pregunta obligada es: ¿de dónde obtenía Pablo la confianza? ¿O por qué se sentía tan seguro de lo que estaba diciendo? Ya había hablado acerca del tema. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Podríamos decir. Y para estas cosas, ¿quién es competente? Pues nadie sería la respuesta. Pablo dice: yo soy competente porque fui llamado a predicar el evangelio. No me hice yo el competente, Dios me hizo competente para esto. Pablo no se estaba exaltando a él mismo. La confianza de Pablo en Cristo es para con Dios. O sea, ante la presencia de Dios, no descansa Pablo en su propia sabiduría. Es mediante Cristo y por la obra de Cristo en su vida y en la vida de los corintios que el apóstol Pablo podía hablar estas cosas. Tengo mi confianza en que estoy en el evangelio. Tengo mi confianza en que predico el evangelio porque Dios me llamó para eso. ¿Cómo lo demuestra? Aquí están los creyentes, aquí están los salvos, aquí están los hermanos. Esta es la confianza. Aquí tenemos el testimonio. Su ministerio era un ministerio real, verdadero, un ministerio que viene de Dios, que lo estaba haciendo por medio de Cristo. Cristo transformó la vida de los corintios y esa es la prueba de un ministerio íntegro. Si algo tendría que representar sus cartas de presentación, eran los hermanos. Íntegro el trabajo de Pablo. Pablo no estaba buscando engañar a los hermanos, no estaba buscando aprovecharse de ellos. Los creyentes eran evidencia del trabajo sincero del apóstol Pablo. Esa es la confianza que tenemos. La confianza que tenemos está que servimos a Cristo, servimos a Dios por medio de Cristo. Y luego en el versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Es importante para que nosotros aprendamos estas cosas. Ninguna persona que pueda tener tanta capacidad para servir en un ministerio, en una iglesia, llámese pastor o como quieran llamarse los altos señores hoy, nadie es competente por sí mismo. Algunos creen que son superiores a Dios. No, nadie es superior a Dios. No somos competentes por nosotros mismos. Si algo tenemos o tiene usted o tengo yo, no es porque nosotros somos los más gallos del mundo. Pablo comprobó con resultados visibles en Corinto que era capacitado para llevar adelante el ministerio de la predicación. Pero dice: no es por mi competencia. Estaba seguro que Dios lo había llamado al ministerio y que Dios era quien le había dado esa capacidad o competencia. Y no tenía duda, tenía confianza total que Dios era quien lo llamó al ministerio y que Dios es quien lo respalda en el ministerio. Dice ahí que la confianza era para con Dios. Y es que muchas personas dudaban de Pablo. Lo acusaban de ser un falso apóstol. Pero Pablo se sometió al juicio de Dios. Si alguien a usted algún día le acusa de algo que usted no ha cometido y le
insiste que usted es culpable de algo que no ha hecho. Nosotros tenemos que ir ante la presencia de Dios, porque solo Él sabe nuestro corazón, nuestra vida. Ante la presencia de Dios no podemos mentir. Pablo no podía decir, Dios me llamó al ministerio y me puso aquí y yo gané toda esta gente por mi capacidad, si Dios no lo había hecho. Es Dios que lo hizo. Pablo predicó, pero Dios lo hizo. Pablo tenía capacidad de enseñar el evangelio contra las enseñanzas de los fariseos, sí, pero es Dios que lo capacitó. Muchos se convirtieron a Cristo, pero no fue Pablo. Dios, por medio de Cristo, lo hizo. La confianza en Dios es la que lo hizo competente para seguir predicando el evangelio. Nuestra competencia o capacidad viene de Cristo. Cristo nos salvó. Y también si a usted le manda, si a usted le llama, Cristo lo envió a servir en su iglesia. Esa es la confianza que debemos tener para seguir predicando el evangelio sin temor a lo que diga el mundo. Me decía un hermano que andaban predicando por ahí en la calle y unos muchachos con unas guitarras y bueno, en el parque. Y aparece uno de los del parque y dice, ve, allá vienen aquellos vividores otra vez. Porque dos personas humildes con una guitarra y su palabra vienen a hablarles del evangelio. Pero ellos tienen una competencia que viene de Dios. Ellos no están ahí para exhibirse. Ellos no están ahí para llamar la atención hacia ellos mismos. Ellos deben estar, y así debe ser, para predicar el evangelio de salvación en Cristo, esperando que los resultados siempre son de Dios. Donde quiera que prediquemos o hablemos, la competencia que tenemos no es de nosotros, es del Señor. La prueba que Pablo presentó ante sus críticos fue la obra hecha por el Señor Jesucristo en la vida de los hermanos allí en la iglesia, en Corinto. ¿Quiénes eran esos hermanos? Pues eran unos idólatras, degenerados sexuales, borrachos, enfermos pecadores, que de pronto cambiaron de actitud. Ya no eran los mismos, ya no eran los borrachos, los enfermos sexuales. Ellos estaban dando testimonio de una nueva vida, una vida transformada por el poder del evangelio, y eso solo Dios lo pudo haber hecho. Ese milagro de transformación por medio del evangelio, solo Dios lo puede hacer, el predicador del mensaje, pero Dios transforma al pecador. La prueba de un auténtico evangelismo entre nosotros es la transformación del pecador por el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos a evangelizar, se ha fijado que siempre aceptan una que otra persona. Pero usted y yo no tenemos garantía que va a ir a una iglesia. Eso solo va a engrosar nuestras estadísticas. Hoy se convirtieron 5, por decir algo. 6, 7, 8. Solo es la lista. Se pierden. El verdadero convertido va a buscar dónde congregarse. Tal vez no venga aquí, pero va a buscar un lugar donde congregarse. Porque entendió el evangelio. Transformó el Señor su vida. Cuando nosotros oímos el evangelio, también debemos entender que hay un poder transformador. Ustedes son cartas leídas, pero ¿por qué son cartas leídas? Porque Dios los transformó por su poder. El Señor da la competencia de predicar, pero versículo 6 dice también, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pues este versículo le ha dado guerra a cualquier cantidad de personas. Al punto que algunos ya no quieren ni leer la Biblia porque se van a llenar de letras. Aquí vamos a dedicarle un poquito de espacio a esto para que, bueno, lo más que podamos, que nos ayude el Señor a entender. Dice que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo, el ministro competente. Si la ley quedó cancelada, quiere decir que los ministros del viejo pacto no eran competentes para hablar de la gracia.
¿Qué podían hablar de gracia los judaizantes? Si más bien su empeño era que la gente volviera a las obras de la ley. Ese es el viejo pacto. Hemos estado leyendo Éxodo por las mañanas aquí con los jóvenes. Y vemos cómo Dios trabaja a través de su pueblo y cómo Dios realmente manifiesta gracias a su pueblo, le da una ley porque quiere que sean un pueblo santo. Y le da muchos reglamentos y muchas cosas que los hacen, que algunos hoy quieren que se cumplan al pie de la letra cuando la ley quedó cancelada. Nosotros no estamos para predicar de la ley, estamos para predicar de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esos no eran competentes para hablarles del amor de Dios en Cristo. El mismo Pablo tuvo que volverse a Cristo, convertirse del fariseísmo para predicar el evangelio. La única forma de predicar el evangelio con la fuerza y autoridad de Dios es convirtiéndose a Cristo. Ahora toda la gente le predica de Cristo a uno. Yo no sé si a usted le han evangelizado incrédulos. Pues como uno no les habla, ellos le hablan a uno. Le hablan por la televisión, le hablan por la radio, en las redes sociales y le están evangelizando y ellos no conocen a Cristo. Pero es que la gente cree que ahora solo es hablar de Cristo para quedar bien con la gente, pero no. Hay un grado de autoridad que el Espíritu Santo le da al creyente para que predique de Cristo. ¿Quién va a hablar de seguridad de salvación si no la tiene? ¿Quién va a hablar de perdón de pecados si no entiende lo que es perdón de pecados? Si a nosotros los creyentes nos cuesta mucho entender el perdón de pecados, imagínense, a los que no son creyentes. Sí, hay que tener a Cristo para tener la fuerza de predicar el evangelio. Si quieres ser competente, primero hay que tener a Cristo. Ellos insistían en la ley. Pablo hablaba de la gracia. Era un ministro competente y no porque había asistido a infinidad de cursos acerca de evangelismo explosivo, evangelismo personal, las 4 leyes espirituales o cualquier otra cosa. No, Pablo era un hombre competente, no por eso, era por su auténtica conversión. La conversión de Pablo está narrada 2 veces en el libro de los Hechos, para enfatizar cómo Dios lo trajo de ese estado de religiosidad oscura para traerlo a la luz de Cristo. Cuando alguien hoy esté hablando del mensaje de salvación en Cristo, alguien esté pretendiendo hablar del mensaje de salvación en Cristo, primero tendríamos que preguntarnos si conoce a Cristo. Gracias, hermano. Si conoce a Cristo. Porque cualquiera quiere decirnos a nosotros hasta cómo vivir la vida cristiana sin tener a Cristo, sin conocer la palabra, sin hablar de la gracia, porque no la conocen. El crecimiento real de la obra de Dios en esta tierra pasa por la verdadera conversión de los que hablan de Cristo, o sea, de los evangelizadores. Hay que estar en Cristo para hablar de Cristo. Está de moda hablar de Cristo. Y todos se creen ministros competentes para hablarnos de Cristo. Dios ha usado, por supuesto, a algunos de ellos para traer a alguien, por lo menos a reflexionar en cuanto a su pecado. Pero esa no es la labor de un incrédulo, esa es la labor de alguien que ya conoce. Porque ahora nosotros en Cristo sí podemos distinguir entre las obras y la gracia, la ley y la gracia que perdona pecados por la fe en Cristo Jesús. Así que Pablo ha presentado la prueba de su ministerio y está afirmando que su ministerio lo hizo con toda sinceridad. Pero, ¿qué estarán pensando los creyentes ahí con el tema de el viejo pacto y la nueva forma de relacionarse ahora con el nuevo pacto con el Señor? Pablo se refiere al viejo pacto para hablar de la ley y el nuevo pacto, el evangelio de la gracia.
Esto se hacía necesario debido a las acusaciones que los judaizantes presentaban contra Pablo, que ya las hemos mencionado. Porque el fin de ellos era mantener vigente la ley por no aceptar el pacto de la gracia. Este pacto, conocido también como el Nuevo Pacto, fue anunciado por Jeremías. Jeremías 31:33, si usted tiene una Biblia ahí, Jeremías 31:33, va a encontrar esto. Jeremías 31:33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Está anunciado que Dios va a cambiar el asunto. Un día no será la ley, un día será el nuevo pacto. El autor de la carta a los Hebreos también habla de ese nuevo pacto. Capítulo 8, 9 al 11 está repitiendo lo que Jeremías había hablado. Y este nuevo pacto está aplicado para la iglesia. La iglesia está bajo el nuevo pacto. La iglesia fundada por el Señor Jesucristo está bajo el nuevo pacto y no bajo el pacto de la ley. Toda persona que esté insistiendo en que nosotros tendríamos que dejar de comer ciertas carnes, que debemos no trabajar el sábado y que no nos hagamos ciertos tratamientos médicos o lo que sea, toda persona que nos impone algo así está queriendo imponernos una ley que no está de acuerdo con la gracia. Al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, de igual manera como en el Antiguo Testamento Dios lo pidió, y lo mirábamos hoy, por cierto, le pide ser gente santa. En 1 Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, traído. ¿Cómo lo adquirió, por cierto? ¿Fue al mercado a comprarlo? Con sangre, pagó con sangre por este pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios trabaja con nosotros en el nuevo pacto. Este nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, está escrito en el corazón de los creyentes. Debemos aclarar que muchas de las cosas del nuevo pacto todavía no se cumplen, pero hay unas que ya están, que ya las podemos entender y pasan por nosotros. Los judaizantes querían que los creyentes unieran la ley con la gracia y así serían verdaderamente salvos, porque decían que era la única manera de ser aceptados ante la presencia de Dios. Pablo dijo: yo soy un ministro competente para hablarles de esto, porque Pablo conoció perfectamente el viejo pacto y ahora podía conocer perfectamente la gracia de Dios. Conocía la ley, pues creció en el contexto de la ley. Pablo fue un estudioso de la ley, considerado dentro del fariseísmo como un hombre de respeto. Filipenses capítulo 3 ocupa un espacio como de 8 versículos para solo hablar de quién era Pablo como fariseo. Todo lo que él era y todo lo que menospreció, porque eso no le garantizaba perdón de pecados ni vida eterna. Eso queda en la basura. Y si alguien quisiera ser muy fuerte para hablar de eso, diría: eso es como estiércol tirado. No sirve. No salva, no perdona pecados, no da vida eterna. Pablo, cuando se encuentra con Jesucristo, conoció el favor inmerecido de Dios. Cristo en verdad murió por los pecadores para perdonarnos. Cambió las cosas. Pablo habla de ese nuevo pacto del cual Dios lo ha hecho ministro. Un pacto es un compromiso, es una promesa. Hebreos dice que era necesario que pasara el viejo pacto para hacer uno nuevo. No estaba el pueblo de Dios, la iglesia en el presente no está sometida a un viejo pacto.
El viejo pacto era el sistema de la ley que Dios entregó a Moisés. Era un pacto de obras, un compromiso entre Dios y el hombre. Dios los juramentó solemnemente y les dijo, aquí está, ¿qué quieren? Ah, no, queremos estar contigo, vamos a obedecer todo lo que nos dice. Eso dijeron ellos en algún momento, pero no cumplieron. Si el hombre cumplía su parte, Dios iba a cumplir la suya. Por eso tanta disciplina y castigo para el pueblo de Israel a través de la historia. Pero como no todo dependía del hombre, el pacto de ley no podía producir verdadera justicia, porque todo dependía del hombre. El hombre era el que llevaba el sacrificio, que lo compraba, que hacía esto, que hacía el otro, y también sacerdotes que eran humanos. Pero ahora cambiaron las cosas. El nuevo pacto es el pacto de gracia, es el pacto que está relacionado con el evangelio y que nos habla de Cristo que murió por los pecadores. Bajo el evangelio Dios se compromete a bendecir libremente al hombre por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El nuevo pacto depende de Dios y no del hombre. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Nosotros no lo mandamos a la cruz del Calvario. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que su Hijo iba a morir. La redención que es en Cristo Jesús no depende del hombre, depende de Dios. El nuevo pacto deja sin valor al viejo pacto. El viejo pacto no pudo transformar el corazón de los hombres. Pero en el nuevo pacto hay transformación. No vamos a ofrecer sacrificios a un lugar para ser salvos. Si bien es cierto que Romanos 12:1 que habla de nosotros como sacrificio, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto lógico o racional que nosotros podemos presentar. Hay contrastes ahí. Habla no de letra, sino del espíritu. La letra mata, el espíritu vivifica. Es como decir que si solo tomamos las palabras externas y literales de la Biblia y se requiere obediencia a la letra sin el interés de ser obedientes a la intención transformadora de la palabra, entonces no vamos a tener transformación espiritual. Me puedo aprender y podemos exigir aprendernos de memoria toda la Biblia, pero si no tenemos la intención de obedecerla, no hay transformación. Si hay insistencia aquí, que leamos la Biblia, que memoricemos la Biblia, si hay insistencia, claro, porque es importante porque el Espíritu Santo ahora las usa la palabra de Dios para dirigir y transformar nuestra vida. Si hay transformación, quizá usted tenga que preguntarse en este momento, yo he leído la palabra, he escuchado la palabra, he memorizado la palabra, ¿qué tanto he sido transformado por el poder de la palabra? Y haga cuentas. No le voy a dejar 5 minutos ni le voy a dar papel para que llene una hoja. Pero puede pensar en este instante si usted ha experimentado alguna transformación desde que esté en los caminos del Señor. ¿Qué cambios operó el Señor en la vida suya? Antes era usted muy enojada, ahora ya poquito. Antes hacía o decía cosas que no convenían, ahora ya no las dice. Antes estaba con odio y deseo de venganza contra alguien, de repente se le apagó. ¿Y quién se la quitó? Antes tenía ganas y de escondidas andaba allí con su paquetillo de cigarros y decía, soy creyente, pero espero que los hermanos no me huelan mucho, voy a usar chicle suficiente. No anden con chicle porque van a pensar que voy a usar chicle, voy a andar con chicles en la iglesia porque me pueden percibir el olor a tabaco. Pero de pronto le quitan eso. Nadie lo obliga. Es la transformación del espíritu. La obligación que producía la ley hizo que muchos de ellos lo hicieran solo por hacerlo, pero nunca presentaron su vida delante de Dios, ofrecían sus sacrificios, pero no su vida. Ahora el creyente está presentado delante de Dios con su vida.
Algunos dicen que los creyentes no debemos estudiar para no volvernos jactanciosos o soberbios por lo que sabemos. Es que Pablo dijo, ¿qué fue lo que Pablo dijo? La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué es eso de andar estudiando? No es que no es que se vuelve soberbia la gente, que se vuelve algo inteligente cuando lee. Debemos leer todo en su contexto para entender que cuanto más conocemos de Dios y su palabra, más entenderemos de la misericordia y la justicia de Dios, que nos va a hacer humildes ante la presencia del Señor. Los fariseos exigían el cumplimiento literal y estricto de la ley. Por ejemplo, cuando los fariseos hablaban del diezmo, eran exageradamente exigentes. Mateo 23 presenta un ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No está diciendo que no fueran a diezmar o que no estuvieran haciendo eso. Otras cosas. Está diciendo, ustedes están preocupados más por lo literal de la ley y se olvidaron de la justicia, de la misericordia y de la fe. El religioso tiene esa cultura. El religioso quiere exigir. Si alguien le aborda a usted en la calle, le dice, ustedes no guardan el sábado, ustedes van para el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no preguntarle, usted ya tiene a Jesucristo como un salvador personal? No, hablar de esas cosas. ¿Y usted se echaba su tacita de café? No, eso no se hace. Los siervos de Dios no toman café. Peor si toman Coca-Cola o Pepsi o cualquier otra bebida. Bueno, la gente tiene sus leyes. Quiere ser muy literalista y aplicar muchas cosas que están en el Antiguo Testamento como si fueran para hoy. La letra de la ley mosaica tenía un mensaje que terminaba siempre en muerte. Y el Espíritu habla para nosotros ahora, o se refiere al Evangelio de la gracia de Dios que trae salvación gratis al pecador. El Espíritu vivifica. La gracia de Dios. No es que nosotros tenemos que ir a pecar porque estamos en la gracia. No malentendamos estas cosas, ni abusemos de ellas. No, el Espíritu es la gracia de Dios que trae salvación gratis al pecador. No es por las obras de la ley, es porque Cristo ya pagó por nosotros. Cuando dice la letra mata, se refiere al ministerio de la ley. La ley condena a todos los que desobedecen los mandamientos. Dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas de la ley para hacerlas. En Gálatas se está contrastando todo esto de la ley versus la gracia de Dios. El propósito de la ley no era dar vida, sino conocimiento del pecado y convencimiento del pecado, o sea, redarguir del pecado. El nuevo pacto es mencionado aquí como o relacionado con el Espíritu. Representa el cumplimiento espiritual de los tipos y de las sombras del viejo pacto, lo que la ley exigía, pero que jamás pudo producir. Ahora es efectivo gracias al Evangelio. Jesucristo en la última cena dijo algo, este es, ¿qué? En mi sangre es mi nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios anunció antes empezó su cumplimiento en la persona de Cristo. Y en la última noche que Cristo estuvo con sus discípulos, participó de esa cena. Esa cena que garantizaba que sus discípulos iban a estar, si queremos utilizar la palabra cobertura, bajo la cobertura de su sangre, de su sacrificio, de su favor. Sí, los discípulos caminaron en el mundo gracias a Cristo, que murió por ellos, que dio su vida por ellos, que perdonó sus pecados y que les dio toda la gracia abundante para seguir predicando de Él, hablando de Él al mundo. Y por ello nosotros ahora también conocemos el Evangelio. Vamos a dejarlo ahí porque es demasiado largo el pasaje como para podernos quedar hoy
y ustedes tienen algo pendiente para más tarde, seguro. Entonces vamos a quedarnos ahí, recordando cosas importantes. Toda persona que predique el Evangelio debe recordar algo. La competencia o la capacidad para nosotros que predicamos el Evangelio, o para usted que evangeliza en la casa, en la calle, en el lugar donde le permite el Señor, recuerde, esa capacidad viene del Señor. Si lo hace, glorifique al Señor por ello. Puede motivar a otros hermanos que lo hagan, pero nunca pensar que usted lo hace porque es superior a todos los demás. Con humildad podemos reconocer que Dios a todos nos puede utilizar ahora. Pablo dice, yo soy ministro competente, pero usted puede decir, y yo podemos decir todos, somos hermanos competentes para predicar el Evangelio porque de Dios nos viene la gracia. Y es la gracia que podemos compartir con otras personas. Es la gracia que podemos llevar a mucho otro lugar. Es la importancia de seguir en este camino. Recuerde que es mayor la gracia de Dios que las cosas de la ley. Compartamos el Evangelio con humildad, porque no lo hemos recibido por nuestra sabiduría, es por la gracia de Dios. Nosotros no vamos a convertir personas, las convierte el poder del Señor. La gloria de la gracia es superior. No tenemos que regresar al camino de las obras de la ley. Si alguien ahora le está insolentando a usted con que vuelva a cosas de la ley, si alguien le dice, bueno, pero si usted no participa en el cuadro de danza de nuestra iglesia, no le haga caso a esas cosas. No es todo lo que hacemos, es lo que somos en Cristo. La gracia es superior. No somos una iglesia judía, somos una iglesia cristiana. No regresemos al camino de las obras de la ley. La salvación por gracia es permanente. La salvación por gracia es algo que nos anima a permanecer en el camino porque nadie nos la quita. Hay hermanos que piensan que todos los días tenemos que luchar por la salvación. La salvación no es algo por lo que yo lucho todos los días. Yo vivo y usted vive en la salvación por gracia porque ya recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Pero no tiene que luchar por su salvación. Esa ya la luchó Cristo. Ahora, si usted quiere luchar por su salvación, le podemos ir a crucificar allá al cerrito. Y allá usted se muere en el cerrito y ya estuvo, se acabó. Pero no es así el asunto. La gracia nos da la garantía de perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, sino por el favor de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo estamos ante ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Señor, no somos competentes para nada. O sea, en nosotros no hay autosuficiencia. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, el Dios que nos sostiene y que sí quiere, después de salvarnos, que compartamos el mensaje de salvación en Cristo. Y queremos, Señor, pedir perdón por nuestros pecados y nuestra negligencia. Hay mucho que hacer todavía. El mundo está en tinieblas, la oscuridad avanza, los problemas de este mundo crecen y mucha gente sigue muriendo sin Cristo. No somos Pablo, sin embargo tenemos una competencia especial para predicar el Evangelio. Y esa competencia es que ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la palabra tuya y no dependemos, Señor, de nosotros, sino dependemos de ti, de tu gracia. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Nuestra vida también debe ser transparente ante ti. Si es transparente ante ti, pues será esa carta que otros verán
en este mundo donde se necesita que los creyentes hablemos y brillemos por ti. Que la gloria del Evangelio resplandezca en estos pueblos. Ya muchos, Señor, juegan con el Evangelio, muchos hablan del Evangelio sin conocerlo. Y hay hasta quienes creen que pueden salir a gritar sin entender el amor de Dios y la misericordia de Dios para sus vidas. Pero nosotros lo entendemos y hemos abrazado la fe en Jesucristo. Permite, Señor, que caminemos en firmeza, fortaleza, ánimo para seguir adelante y que tu nombre, Señor, sea glorificado, exaltado en nuestras vidas. Señor, en tu mano encomendamos la vida de cada hermano, hermana. En un instante vamos a participar de la cena del Señor. Y Señor, queremos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, corazones. Que la transformación del Evangelio sea realmente eficaz y real en cada uno de nosotros. Que si hubiera algo que necesitemos pedir perdón ante ti, si aún tenemos dudas de conocer a Jesucristo, que abran nuestro corazón y nuestra mente para decirte, Señor, perdóname, he oído tanto, pero no había entendido que no nos tienes sometidos a un sistema de ley. Tu gracia, Cristo murió por mí, perdonó mis pecados, me dio vida eterna y ahora puedo caminar seguro en Él, en este mundo. Por favor, Señor, a todos los oyentes, donde quiera que están también, que tu Espíritu Santo mueva sus corazones a venir a Cristo y a afirmarse en Él. Señor, no pedimos que sea obligatorio que lo hagan, pedimos que el Espíritu Santo mueva sus corazones ciegos, anhelen estar bien contigo. Por favor, Señor, trabaja tú. Nosotros damos un mensaje, pero el que cambia y transforma la vida eres tú, y esperamos que sigas haciendo esa obra gloriosa en muchos de nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.